Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar sobre el análisis hidráulico, es parte 4. Ahí viene la norma NPR-CAR-1-06-005. En esta norma contiene los criterios generales para ejecutar los análisis hidráulicos, para determinar con base en los gastos obtenidos análisis hidrológicos, los niveles, tirantes y velocidades de la corriente en el estudio, en el lugar donde se construirá el puente, para los periodos de retorno y con el propósito de elaborar el diseño hidráulico de puentes que realice la Secretaría con recursos propios o mediante una contratista de servicio. Los análisis hidráulicos a que se refiere esta norma deben ser ejecutados por un ingeniero especialista en hidráulica con amplios conocimientos de hidrología y topografía. Dichos análisis consisten principalmente en aplicar el método de sección pendiente, conocido como el método de Magni, y la ecuación de continuidad, utilizando las pendientes hidráulicas medias, así como los coeficientes de rugosidad, con el propósito de calcular los gastos, tirantes y velocidades en los diferentes tramos de cada sección y el gasto total de flujo correspondiente al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que se tenga la noticia. Ha de tomarse en cuenta que si la pendiente hidráulica media es mayor de 2%, el método de Magni no proporciona varios confiables y la velocidad de la corriente se ha de obtener por otros procedimientos tales como utilizar mediciones con molinetes o cuerpos flotantes que puedan haberse realizado durante la creciente máxima en el sitio en estudio en alguna estación de aforo cercana, o estimar la velocidad de acuerdo con las características de los arrastres, para lo que se requiere la amplia experiencia del ingeniero especialista. Los análisis hidráulica por realizar son: determinación de los gastos, tirantes y velocidades correspondiente al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que se tenga noticia, coeficiente de rugosidad, funcionamiento hidráulico del cauce principal, velocidades en la sección hidráulica. Determinación de los niveles, tirantes y velocidades correspondientes a los gastos obtenidos del análisis hidrológico. Determinación del comportamiento hidráulico de puentes cercanos. Selección del gasto de diseño y determinación de flujo en canales. Más adelante les hablaré cada uno de ellos. Primero es determinación de los gastos, tirantes y velocidades correspondientes al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que se tenga noticia. Para cada sección hidráulica se calculan los gastos, tirantes y velocidades en sus diferentes tramos, así como el gasto total de flujo correspondiente al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que se tenga la noticia. 2. Pendientes hidráulicas medias del cauce principal. Son las pendientes medias determinadas siempre que sea posible en 200 metros o 2 veces el ancho del río o arroyo, lo que resulte mayor, aguas arriba de cada sección hidráulica, considerada con base en el perfil que determina la pendiente geométrica o hidráulica. Dichas pendientes medias han de ser integradas en el plano de pendiente y secciones hidráulicas y servirán para determinar la velocidad y el gasto del flujo.
Selección de gasto máximo observado. Los valores de los gastos totales calculados que se obtenga en cada una de las secciones hidráulicas no se promediarán, sino que se compararán para seleccionar como gasto máximo observado en el campo. UMOC, el calculado con la sección hidráulica más confiable de acuerdo con la información disponible y al juicio del ingeniero especialista. Si los gastos son semejantes, puede seleccionarse el calculado para la sección del cruce, junto con los gastos y velocidades de cada tramo de esta sección. Coeficiente de rugosidad. Son los coeficientes que permiten determinar mediante el método de Maddie la velocidad y el gasto del flujo para cada uno de los tramos de las secciones hidráulicas consideradas. Estos coeficientes están determinados por las condiciones del cauce principal y, en su caso, de sus llanuras de inundación dadas por el tipo, la densidad y la distribución de la vegetación, por las características de los materiales que constituyen el cauce y por los tirantes de agua que se tengan, y han de ser integrados en el plano de pendiente y sección hidráulica. El otro es funcionamiento hidráulica del cauce principal. Es el funcionamiento que presenta el cauce principal debido a los almacenamientos de agua naturales o artificiales u otras obras hidráulicas que pueda influir en su comportamiento y que se analiza definiendo la forma en que afecta el escurrimiento. Velocidades en la sección hidráulica. La velocidad media de la sección analizada es la relación del gasto que fluye por el cauce y el área mojada de la sección en estudio. Eso puede ser en metros por segundo y se determina en función de las propiedades geométricas e hidráulicas del cauce. Tenemos también lo que es la determinación de los niveles, tirantes y velocidades correspondiente a los gastos obtenidos del análisis hidrológico. Se calcularán los niveles tirante, velocidades en diferentes tramos de cada sección hidráulica correspondiente a los gastos de construcción QCO y teórico de diseño, que es QTDI, y complementarios, que es Q500 y Q26000 obtenidos. También encontramos lo que es la determinación del comportamiento hidráulico de puentes cercanos. Cada uno de los puentes cercanos sobre la misma corriente en estudio que en su caso haya sido levantado se analizará definiendo sus diferencias y coincidencias respecto al puente que se proyectará, establecido hasta qué punto su comportamiento hidráulico es representativo del nuevo puente, en cuyo caso se determinará si su comportamiento hidráulico ha sido satisfactorio en condiciones similares a la de la estructura por proyectar. Del análisis del puente levantado se obtendrán los gastos del flujo, verificando cuidadosamente su área hidráulica. Si la estructura está esviajada, dicha área se obtendrá con la proyección normal al sentido del escurrimiento. Selección del gasto de diseño. Para seleccionar el gasto de diseño, Q, su índice DI, que es el máximo que ha de esperarse durante la etapa operación del puente por proyectar, que determina los tirantes correspondientes al nivel de las aguas de diseño NADI, y que se ha de utilizar en el diseño hidráulico del puente. Se efectuará una comparación entre gasto teórico de diseño calculado por el periodo de retorno y el gasto máximo observado en campo, ajustado al mismo periodo de retorno, eligiendo al que resulte mayor.
Si el gasto seleccionado corresponde al gasto máximo observado en campo, ajustado a dicho periodo de retorno, se calcularán los correspondientes niveles, tirantes y velocidades en los diferentes tramos de cada sección hidráulica, considerada como señala la manual. Además, es conveniente valorar los impactos estructurales y económicos que en el puente por proyectar tendrán los gastos complementarios, considerando sus niveles y velocidades. Si los impactos no son significativos, puede elegirse alguno de estos gastos como gasto de diseño, con lo que aumentará considerablemente la seguridad de la estructura. Y por último tenemos lo que es la determinación del flujo en canales. El cálculo del flujo gradualmente variado consiste en determinar la variación del tirante a lo largo de un canal o un cauce, conociendo la pendiente, el coeficiente de rugosidad y el caudal que conduce, y obtener la velocidad del flujo en el sitio donde se construirá el puente. El canal o cauce puede ser o no prismático y tener o no una rugosidad uniforme por tramos o lo largo del mismo. Se determina el flujo gradualmente variado en canales prismáticos con rugosidad uniforme con el método. Para un canal no prismático constituido a partir de un sistema de canales en serie que considera los cambios de geometría, pendiente, rugosidad y elevación del fondo en secciones asignados, normalmente por razones topográficas, hidráulicas o constructivas, y se aplicará el método estándar. Eso sería todo por mi parte. Gracias.